Durante esta semana se celebra la Semana del Orgullo LGTBIQ+A, inserte cada año una nueva letra, en la cual la gente de este colectivo se dedica a criticar la represión y homofobia que existen en los países y sociedades occidentales. Mientras, mucha de esta gente que tanto hablan de la homofobia de los occidentales hacen el mamagacho por ciudades como Madrid, Londres, París, Oslo, Roma, Berlín, Nueva York, San Francisco, Melbourne, Tel Aviv, y luego alguno es defensor de grupos islámicos que no son muy amigos de la gente que le gusta a la gente de su mismo sexo, Los Ángeles, Vancouver o Auckland, haciendo actos obscenos. Siento, pero para mí ir desnudo por las calles en el mundo es obsceno. Pero rara vez se les ve hablar y criticar la situación que tienen las personas del colectivo fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Europa Occidental, donde ya no es que no se les permita casarse, salvo Sudáfrica, Taiwán, Nepal y Tailandia, sino que en muchos países directamente la homosexualidad está penada, llegando en los peores de los casos con la pena capital, tales como países como Qatar, Emiratos o Arabia Saudí. Siendo además curioso que cientos líderes critican a opositores suyos llamándolos homófobos, pero luego tienen buenas relaciones diplomáticas con estas monarquías absolutistas. Pero sin ninguna duda hay una región del mundo después de Oriente Medio donde sus líderes han pronunciado declaraciones cuanto menos homofóbicas y han llegado en múltiples ocasiones a criminalizarlos y perseguirlos. Y sí, hablo del África subsahariana, una región donde solo 8 países de los 48 las instituciones públicas toleran a las personas de este colectivo. Y sí, ahora hablaremos de los líderes más homofóbicos de la África subsahariana. El que fuera expresidente de Zambia entre 1991 a 2002 y fuera acusado de corrupción a la hora de privatizar empresas, ya sabéis que los locos años 90 fueron los de las privatizaciones, tenía cierta manía a las prácticas homosexuales. Él consideró que la homosexualidad era algo ajeno a la cultura africana, además de que durante su gobierno se persiguió y prohibió a los grupos pro derechos del colectivo, quienes querían registrarse como organización oficial y Chiluba les amenazó con detenerlos. Sam Nujoma es conocido por ser el padre de la independencia de Namibia en 1990, siendo un Nelson Mandela menos conocido, y no solo por lo de que fue el primer presidente post-apartheid de un país, sino también por el blanqueo que se le ha hecho a su figura, pues a Nujoma, además de ser el líder de una organización que infundía el terror como Mandela, Nujoma era bastante homofóbico. Mandela, por cierto, dentro de sus cientos de defectos, no era homofóbico. Nujoma decía que la homosexualidad era incompatible con la cultura africana. En 1998, su ministro del Interior, Jerry Etkanjo, declaró que los derechos de gays y lesbianas nunca pueden ser considerados derechos fundamentales, aunque el acto más conocido sobre Nujoma hacia la gente del colectivo ocurrió en el año 2001, cuando en una de las declaraciones en televisión declaró que la República de Namibia no autorizará homosexualidad ni el lesbianismo aquí, llegando a dar órdenes a las policías de que había que arrestar y deportar a homosexuales y lesbianas. También denunció las influencias foráneas en la juventud, afirmando que el alcoholismo ocasiona un comportamiento promiscuo favorable al desarrollo del VIH. Namibia es uno de los países con más tasas de VIH más altas del mundo. Aquí por lo menos Amnistía Internacional 10 días después de estas declaraciones se pronunció, mostrando por la preocupación acerca de las consecuencias sociales que podría llevar tales declaraciones de Nujoma. El caso del que fuera presidente de Senegal entre 2012 a 2024 es algo distinto del resto de presidentes que veremos aquí, pues si bien no se le podría considerar como un presidente homofóbico, sí podemos decir que no ha tenido ninguna iniciativa para poder eliminar algunas leyes contra el colectivo que existen en el país, como la ley que castiga con penas de entre 1 a 5 años de cárcel los actos homosexuales, alegando en una reunión con el presidente canadiense cubano Justin Trudeau que en el país senegalés la homosexualidad no está muy bien vista y que si mantiene la prohibición es por temas culturales y no homofóbicos. Eso sí, al ser preguntado por un periodista sobre de qué modo las leyes que prohíben la homosexualidad no son una muestra de homofobia, Macky Sall evitó responder. Aquí hay 3 cosas que me llaman la atención. La primera es que es un político que está haciendo lo que el pueblo le está diciendo, que Senegal es el país del África subsahariana que cuenta con más población en España y su población por norma general no es muy amiga del colectivo. Y de que de ningún medio de comunicación español se escandalizaría con las declaraciones de Macky Sall cuando a otros líderes de países occidentales por mucho menos les llamarían homofóbicos, demostrando las asociaciones del colectivo y periodistas que son un poquillo, como lo digo, bastante hipócritas. El actual presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, promulgó y apoyó una ley aprobada este año en la cual cualquier persona de la comunidad LGTBIQ
buquiquito como tú, podía enfrentarse a pena de prisión de hasta 3 años de prisión. Y además a los miembros afiliados a las organizaciones que formen o financien grupos relacionados a las diversidades de género y orientación sexual les pueden caer hasta 5 años de prisión. También en la ley se castiga con hasta 10 años de prisión a las personas involucradas en campañas LGTBI, buquiquito como tú, dirigidas a menores de edad, que desde mi opinión creo que si bien estos colectivos tienen que dejar en paz a menores, 10 años de prisión me parece bastante desproporcionado. Esta ley propuesta por el partido del presidente Ganesh surgió a raíz de que en 2021 se abriera el primer centro comunitario para personas de diversidad sexual en Ghana, cegando la policía al centro luego de manifestaciones en contra del centro y de las presiones de los consejos cristianos y pentecostales de este país. Seguramente pensaréis que estos presidentes de los que he hablado serán dictadores de extrema derecha que se comen a los opositores vivos en sus mansiones de 200.000 metros cuadrados, mientras que el resto de la población pues se muere de hambre. Pues no es así. Resulta que todos han sido presidentes elegidos democráticamente, que han gobernado democráticamente y que además no son muy de extrema derecha que digamos. De hecho, Chiluba y Sall son de centro liberal al estilo del partido de Macron, y además Macron y Macky Sall se llevan bien, y Nujome y Adol son de ideología socialdemócrata. De hecho, Adol se reunió con Pedro Sánchez en marzo de 2021. Y esto son declaraciones de presidentes democráticos. Así que ahora vamos a los dictadores, que algunos de los que hablaré dejan a los que he hablado como si fueran Samantha Hudson. Quien fuera primero dictador de Nigeria entre 1976 a 1979 y luego presidente de forma democrática entre 1998 a 2007, fue uno de los líderes más corruptos de la historia según algunos organismos como Transparencia Internacional, y también uno de los líderes más homofóbicos de la historia moderna. En 2006 impuso una ley en la cual se prohibía a los casamientos entre personas del mismo sexo, siendo aprobada esta ley por el Consejo Ejecutivo Federal el 18 de enero del 2007. En esta ley se castiga con 5 años de cárcel a cualquier persona que atestigua, ayuda o incita un casamiento homosexual. Esta ley también prohíbe cualquier manifestación de amor entre personas del mismo sexo, además de prohibir la adopción por parte de homosexuales. La misma ley también pedía hasta 5 años de prisión para cualquier persona envuelta públicamente en una organización o asociación que apoye los derechos de las personas lesbianas y gays. La ley también prohibía cualquier tipo de relación con una persona homosexual. Actualmente Nigeria es el único país del África subsahariana donde existe pena capital para las personas del colectivo, concretamente en el norte, de mayoría musulmana, sí, esa gente que luego tanto defienden los posmodernistas y que se guía por la Sharia. Además, en 12 estados del norte, la se castiga con hasta 100 latigazos. Burundi es conocido en el mundo por dos cosas. La primera, que es el país más pobre del mundo con un PIB per cápita de $200, y la segunda es la de que fue uno de los países que más pasó del tema de la pandemia, yéndose al otro mundo ese mismo año el que fue su presidente, Pierre Nkurunziza, y le sucedió el actual presidente, Evariste Ndayishimiye. Durante su gobierno no ha hecho nada destacable, salvo sus declaraciones acerca del colectivo, diciendo que las parejas homosexuales son abominables y que vivir la homosexualidad es como escoger entre Dios y Satanás. Y eso no es lo peor de todo, pues pidió despenalizar la lapidación pública de personas del colectivo en estadios. Sí, si no estáis drogados que yo no sepa, citando por cierto pasajes de la Biblia. Me da que se ha visto la película esa del gracializado que es secuestrado y uno de los dueños de él argumentaba que la Biblia le permitía azotarlos, para justificarlo. Actualmente la homosexualidad tiene una pena de hasta 2 años de prisión en Burundi. Y aquí ya comenzaremos con el top 3 de líderes africanos homofóbicos, comenzando por un líder que seguramente conocerán de otras más bagachadas como la de perseguir a los blancos de su país o inspirar a grandes intelectuales como los hermanos Garzón o los políticos argentinos a imprimir dinero para destrozar la economía de un país. Robert Mugabe, el que fuera dictador de Zimbabue entre 1980 a 2017, también es conocido por su antipatía a la gente como infoblogger, y no lo digo solo por su facherillo tuitero que también, pues Mugabe era socialista, sino que también por su condición sexual. Mugabe en muchas apariciones públicas echaba pestes de la gente del colectivo, decía frases que os podrían parecer de pugilato hablando del plan Kalergi, como la de que soltó una vez en la cual decía esto: ¿quién ha nacido fruto de la homosexualidad? Necesitamos la continuidad de nuestra raza, que viene de la mujer y no de la homosexualidad. John y John no. María y María no. Son peores que los perros y los cerdos. Digo cerdos y el cerdo macho sabe quién es la hembra. Llegó a tildar de locos a la gente que defendía los derechos del colectivo, se cachondeaba de Obama por apoyar el matrimonio de personas del mismo sexo, para esto no había poder racializado, diciéndole que iría a Washington a pedirle la mano a Obama. En 1995, después de que en la feria del libro de Harare se encontrara un puesto instalado por la Organización de Gays y Lesbianas de Zimbabue, Mugabe comentó: encuentro extremadamente escandaloso y repugnante para mi conciencia humana que organizaciones tan inmorales y repulsivas como la de los homosexuales, que
ofenden tanto la ley de la naturaleza como las normas culturales propulgadas por nuestra sociedad. Tengo defensores entre nosotros en otras partes del mundo. 2 semanas después, durante la celebración anual de la independencia, Mugabe declaró que la homosexualidad degrada la dignidad humana, es antinatural y que es un comportamiento de los subanimales, ya que según él los perros y los cerdos no practican relaciones homosexuales. Acusó a los colonos y a la minoría blanca de traer la homosexualidad a África y que los únicos que practicaban la homosexualidad eran los blancos. Mugabe además aprobó una ley de sodomía que prohibía los actos homosexuales, clasificándose la como una conducta ilícita. Según la organización GALZ, la que puso un puesto del colectivo durante la Feria del Libro de Harare en 1995, ha acusado mediante informes que la Organización Central de Inteligencia de Zimbabue ha sido utilizada para golpear y arrestar a gente del colectivo. Mugabe llegó a decir que los homosexuales tienen que ir al infierno y ser decapitados, e incluso llegó a amenazar con expulsar diplomáticos que defendieran a los gays. En 2015 dijo ante la ONU que Zimbabue no es un país homosexual, y tal es el nivel de homofobia de Mugabe que incluso activistas por los derechos del colectivo de verdad, no Samantha Hudson, intentaron secuestrar a Mugabe, hasta en 2 ocasiones, concretamente la primera en 1999 y la segunda en Bruselas en 2001, donde los guardias de seguridad de Mugabe golpearon al cabecilla, el australiano Peter Tatchell. Algunos expertos y periodistas afirman que Mugabe usaba la homosexualidad como comodín a la mala situación económica del país, decir que Mugabe siempre ha tenido mucho apoyo popular entre gente de izquierda, que luego atacan a cualquier partido político que critique a organizaciones del colectivo por corrupteras que puedan hacer estas organizaciones. Museveni, como líder de Uganda, es conocido por 2 cosas: que tiene la tercera dictadura más longeva en todo el continente africano, solo por detrás de los leones, según Mr. Tartaria, Paul Villa y Teodoro Obiang, y por su odio a las personas del colectivo, pues es actualmente el líder africano que más trabaja activamente para perseguir y discriminar a las personas del colectivo. En 2014 aprobó una ley anti-homosexual en la cual aumentaba aún más la represión contra la gente del colectivo, llegando a incluir la pena capital para los reincidentes. Finalmente, el 1 de agosto de 2014, el Tribunal Constitucional ugandés declaró ilegal la ley por motivos de procedimiento. No obstante, Museveni se quedó tranquilo en 2023 cuando fue aprobada una nueva ley mediante la cual se castiga la homosexualidad con penas de cárcel e incluso pena capital, aunque no de facto, además de condenar la promoción de la homosexualidad con hasta 20 años de cárcel. Museveni ha pronunciado en discursos que la homosexualidad es una desviación de lo normal, y al igual que Mugabe cree en la teoría de la imposición de la homosexualidad a los africanos por parte del malvado hombre blanco, diciendo además que si los ugandeses no imponían el modo de vivir a los blancos, porque los blancos tendrían que imponer su modo de vida a los ugandeses. También llegó a decir que los del colectivo están en contra de la voluntad de Dios. Y por último tenemos quizás al líder africano más homófobo de los que yo conozca de su existencia. Jammeh, quien fue dictador de la nación gambiana, ese enclave de Senegal que es un río, se dio a conocer por sus comentarios y teorías magufas acerca del homosexualismo. En 2008, concretamente el 15 de mayo, Jammeh anunció que su gobierno introduciría una nueva legislación en contra de las personas homosexuales ya ilegales en Gambia, que sea más estricta que la de Irán, y que iba a cortar de cabeza a cualquier homosexual o lesbiana descubierto en el país, llegando en un discurso a decirle a los homosexuales que tenían unos meses para él abandonar el país o acabarían mal, y ya me entiende que esa palabra no se puede decir en YouTube, algo que por cierto pasó más o menos desapercibido por los colectivos, ya sabéis, la vara de doble medir. En 2013 Jammeh volvió a las polémicas con el tema del colectivo. En un discurso ante la ONU, Jammeh combinó su odio a los homosexuales con su magufería y soltó que la homosexualidad era promovida por algunos poderes. El 18 de febrero de 2014, Jammeh la lió al atacar a los colectivos de siglas kilométricas llamándolos alimañas infecciosas y afirmó que combatiría la homosexualidad en su país del mismo modo que a los mosquitos que provocan la malaria, pero con más dureza, y expresó que el significado de las siglas del colectivo por esa época, algunas tienen muchas más siglas, para él representaban lepra, gonorrea, bacterias y tuberculosis. Imaginaros si Trump, Milei y Abascal o Meloni se les hubiera ocurrido decir esto. También anunció que expulsaría del ejército cualquier soldado que fuera sospechoso de cometer actos homosexuales. Es cuanto menos curioso que actualmente los colectivos se metan con candidatos a la presidencia, como es el caso de Marine Le Pen, que ojo, ella y sobre todo su padre son unos personajes de cuidado, quien ha llegado a decir que su partido, la Agrupación Nacional o Antiguo Frente Nacional, va a velar por los derechos de las personas de estos colectivos, pero no se meta con presidentes de ciertos países que no solo es que digan declaraciones en contra de la gente del colectivo, sino que también los persiguen y los reprimen. Aquí todos sabemos lo homofóbicos que son Orbán o Kaczynski, del que tengo un vídeo por cierto, pero nunca o rara vez hablan de la homofobia
homofobia de líderes como Museveni o en su día Mugabe. Vemos como líderes como Macron se vanaglorian de defender al colectivo, pero luego es amigo de líderes que han demostrado una gran tibieza a la hora de defender los derechos del colectivo como Macky Sall, o que directamente en su país que gobierna la homosexualidad se castiga con la pena capital como con el emir de Qatar. También hemos visto como líderes en España atacan a alcaldes de cierto partido político, condenado por cierto por organización criminal por no poner banderas del colectivo, y luego admiran a líderes que dicen que comer pollo provoca homosexualismo como Evo Morales, o argumentan que antes de que ellos llegaran al poder los homosexuales eran perseguidos en España, y luego organizan mundiales con monarcas absolutistas que prohíben ciertas conductas de su país, aunque pensamos que mucha gente le conocen como la Clinona de París. Todo esto demuestra una hipocresía enorme de tantos políticos que han abrazado el marxismo cultural como organizaciones que supuestamente defienden al colectivo, que solo les interesa los derechos del colectivo cuando les interesa. Además de que también me da la sensación de que estos colectivos realmente son instrumentos políticos de ciertos partidos para, por un lado, mantener redes clientelares por un lado, y por otro lado, sobre todo, ridiculizar a la oposición y mantener un negocio, ya que actualmente es absurdo pelear por los derechos del colectivo en países occidentales donde existe tolerancia y respeto hacia este tipo de personas. Pero nunca o casi nunca van a celebrar un Día del Orgullo Arabia Saudí, Qatar, Afganistán, Uganda o Gambia, donde realmente la población del colectivo es discriminada sistemáticamente hablando. ¿Y vosotros, qué pensáis acerca de esto? ¿Creéis que las asociaciones del colectivo realmente se preocupan de los derechos del colectivo? ¿O por el contrario actúan mediante fines partidistas? ¿Creéis que a medio o largo plazo en Oriente Medio y África subsahariana empezará a haber una apertura de derechos con la comunidad del colectivo? Os leo todos los comentarios.